Piscis, mi intención con este video es transmitirte mensajes que canalicé para tu energía. Como son mensajes generales, vos podés escuchar y darte cuenta si resuenan con tu historia, pero la intención sobre todo es que sean disparadores para reflexionar, para ir hacia adentro y ver si tocan alguna fibra o si te hacen algún sentido respecto a lo que estás viviendo en tu presente. Lo primero que llegó fue una canción que es de la banda The Doors y la canción es Riders on the Storm, que sería algo así como jinetes en la tormenta, ¿no? Y lo que sentí es que esa canción tiene como una energía un poco oscura, o de alguna forma está como combinada la historia en la canción, la letra, con una parte que muestra como la oscuridad, ¿no?, del mundo, como situaciones que están envueltas con esa energía, pero por otro lado como el llamado al amor, a la conexión con el amor, a como focalizar en este caso un amor de pareja. Y siento que viene a ser esto como que quizás te sentís en este momento que estás cabalgando en una tormenta, que esa tormenta probablemente tiene que ver con tus emociones, y la relación que encontré con el mensaje que después canalicé es que en el hecho de ser un jinete, de estar sobre un caballo, mientras más deseo de control y rigidez se tiene, ¿no?, de estar como queriendo mantener vos el control y no entendiendo que necesitas fluir sobre una fuerza mayor o más poderosa, que vendría a ser en este caso el caballo y esta energía salvaje también, como el no permitirte entrar en ese flujo y estar tirando de las riendas, es como que dificulta el atravesar la tormenta. Siento que a lo que se te llama con esto es a poder confiar en que soltar riendas es permitir fluir mejor, al contrario de lo que a veces nuestro ego, nuestra mente intenta hacernos creer, ¿no?, que es mejor tomar vos decisiones, estar vos al mando, estar vos manejando y controlando la fuerza vital de lo que en este caso sería el caballo, pero que siento que es el flujo de la vida. Y asociado con esto, el mensaje que llegaba era la apertura del corazón va de la mano con la actitud de soltar el control o el querer diagnosticar con anticipación los resultados de conectar con algo o alguien que vuelve más evidente tus propias emociones. Se marca fuerte la energía de la especulación. Y ese término está asociado al mirar desde arriba o espiar, como si estuvieras queriendo observar antes de hacer, o generando conjeturas o hipótesis desde un plano teórico, ¿no?, o mental, en vez de sentir. Se conectó esta información con la historia de Picasso, con su idea del proceso de constante desaprendizaje de técnicas en sus pinturas para ejercer la libertad creativa. Él decía que le había llevado menos tiempo, quizás solo unos años, pintar como grandes referentes artísticos, y toda la vida aprender a pintar como un niño, volver a la base, a lo simple, entendiendo que esas técnicas aprendidas eran casi como artificiales, una búsqueda que lo alejaba de la sencillez de las líneas que quería capturar. Buscaba captar la esencia y no copiar la naturaleza. Y siento que esa es la invitación que se te marca en este mensaje, el volver a conectar con el corazón de las cosas y hacerlo volviendo al tuyo, quitando ideas de que necesitas hacer más o hacerlo mejor, y entrar en el flujo del hacer por placer, por diversión, sin especulación de a dónde te lleva el resultado. Es más simple, el amor es el puente, sostiene a la vez que conecta,
Pero si en vez de confiar en esa premisa te concentras en crear el puente más resistente con los mejores materiales, te perdés del foco principal. Crees que estás trabajando en esa obra, pero en realidad estás postergando el cruzar al otro lado, porque ya lo tenés todo, te tenés a vos misma, a vos mismo, y a la posibilidad de ejercer tu soberanía desde esa autenticidad. Y como parte de ese desaprender aparece la instancia de dudar, de permitirte revisar tus etiquetas para reconocer que tenían fecha de vencimiento. Seguir proyectando tu vida desde ese rol que tomaste para ser útil, eficaz, valioso ante los ojos de los demás, también te trae resultados artificiales, que si bien pueden coincidir con lo que se supone que tenemos que lograr, no hacen match con tu núcleo, tu esencia, tu ser en estado puro, antes de intentar aprender a hacerlo mejor. Entonces, es como si me mostraran una tendencia en vos a una energía de control, de querer controlar el resultado, de querer controlar tus emociones, de estar quizás reconociendo lo que sentís, pero guardándolo para vos, o estar en energías que te llevan a un lado mental, que te llevan a creer que necesitas perfeccionarte, que necesitas casi como ser otra persona también, ¿no? O que faltan recursos, falta energía, falta información, sabiduría para accionar, para llegar al resultado que estás buscando. Y ahí es donde entra este término de especulación. Y me pareció interesante que cuando empecé a conectar con esa energía, inclusive en la etimología de la palabra, hay una confusión en donde hay personas que la asociaron a como a la raíz que la conecta con espejo, ¿no? Entonces sentía interesante el cómo a veces especular lo que el otro está sintiendo, especular cuál va a ser el resultado de esa acción, de ese movimiento que quiero hacer. Cuando entras en la especulación, me parecía interesante revisar qué estás pensando sobre ese posible resultado o sobre lo que piensa el otro, porque en realidad te está espejando algo que vos estás sintiendo. Es como te está mostrando que esa es tu energía, que ese es el punto de vista desde donde te estás parando, y que tiene que ver con una especie de rigidez o de autoexigencia o de control que pretendés tener sobre algo externo que nunca tenemos control sobre eso, ¿no? Entonces es muy lógico, porque uno, para dar un paso, para hacer un movimiento, para ir en busca de algo, tiene esa tendencia de querer asegurarse que hay agua en la pileta y estar de alguna forma mirando y comprobando que si me tiro no voy a caer directamente al fondo, ¿no? Entonces en esto es qué herramientas, qué podés hacer, qué podés reconocer en vos que te hagan, según la mente lógica, va a ser como retroceder, desaprender, quitarte cosas técnicas, como en el ejemplo de Picasso, para conectar con lo puro, con la esencia. Porque todo lo que sea técnica, inclusive cuando trabajamos mucho sobre el lenguaje, cuando complejizamos mucho una idea, cuando damos muchas vueltas para expresar algo que en realidad es más simple, es como que nos alejamos de esa conexión, de ese puente que se pueda hacer entre mi propia energía y la de alguien más. Entonces esta parte de la canalización que dice como la canción, ¿no?, de usar el amor como puente, quiere decir que ya para cualquier conexión que quieras hacer desde tu ser genuino, desde tu energía, desde este núcleo, es a través de ese amor que ya está en vos. En cambio, cuando creemos que necesitamos para esa conexión generar un montón de artilugios y de herramientas y de reforzar ese puente con un montón de cosas más,
ese mensaje, ¿no? Para uno mismo y para el universo, si se quiere, es como estar anunciando que uno no cree que lo que ya es suficiente, que el amor que tenés es suficiente, que la persona que sos ya es suficiente. Y entonces caemos en esta búsqueda de siempre querer perfeccionarnos, de siempre querer buscar mecanismos, herramientas, técnicas. Y por eso me parecía tan importante esta conexión con la historia de Picasso, que finalmente sus obras tienen este valor de que ya no está pretendiendo copiar realidad, no está pretendiendo que su obra sea realista, sino que capte como el espíritu de algo, ¿no? Entonces, si estoy mirando la naturaleza, si estoy mirando una flor, no intento dibujar la flor con el trazo perfecto para que sea lo más realista posible, porque eso en tal caso ya existe en la naturaleza. Y lo que le resultaba interesante era cada vez simplificar más las líneas para encontrarse con el espíritu de esa flor, lo que le representaba esa energía, esa vibración. Y es interesante cómo uno puede, como es esta idea que siento también ahora transmitiendo este mensaje, de cómo las emociones más puras, lo que sentís con mayor intensidad cuando intentás expresarlo a través del lenguaje, no alcanza a transmitir ese grado de profundidad que es lo que vos estás sintiendo. Entonces, como tenés esa potencialidad de conectar de una forma muy directa con tus emociones, con tus aguas, es como el mensaje acá es que no pierdas tiempo en estar complejizando o buscando métodos, técnicas, formas de inclusive querer razonar lo que sentís o querer razonar qué es lo que va a generar ese sentimiento, sea tanto en la conexión con una persona o en un proyecto, en un camino que querés hacer, ¿no? Como realmente el mensaje es que mientras más profundices con tu sentir, más en armonía va a estar ese camino con vos. Y entonces no es necesario drenar energía, agotar recursos en el pensamiento de la técnica, de la mejor forma, de cómo puedo decir esto de la mejor manera, cómo puedo generar este proyecto de la forma más perfecta, sino simplemente permitiendo como conectar con la esencia de las cosas, y eso se logra a través de conectar con tu propia esencia, ¿no? No de lo que se supone que tenemos que ser para complacer a la sociedad o a los demás, sino lo que realmente somos. Y por eso dice esto de que mientras más artificial sean las técnicas que usamos para atravesar el camino, más artificial van a ser también los resultados que se traigan a nuestra vida, que pueden ser los que en teoría todo humano quisiera vivir o lo que deberías como agradecer tener o ser feliz con eso, y sin embargo no hace un match, no hace como una conexión con el núcleo, porque no es de núcleo a núcleo, de esencia a esencia, sino de técnica o de mucho artilugio hacia la atracción de lo mismo. Vamos a tratar de aterrizar un poco el mensaje, de llevarlo más a lo concreto con las cartas, para ver en qué área de tu vida se está manifestando esto o si hay otro mensaje. La primera carta que cae es el 9 de espadas, que es una energía de estrés, de ansiedad, de rumiar en la cabeza, de estar mucho desde el plano mental, ¿no? Y tiene que ver esa preocupación o esa energía con una conexión, con un 2 de copas. Entonces, o estás muy estresada, estresado por la comunicación de un sentir, de esta emoción, y estás como
poniéndole o tironeando de la rienda, ¿no?, a esas emociones, no dejando que fluyan libremente, y probablemente porque venís de una energía de como mucho cansancio respecto a situaciones pasadas, de este guerrero herido que se protege para no volver a sentir el mismo dolor. Y se repite un poco la misma historia, o sea, están confirmando la canalización porque tenemos el 5 de oros, que es esta energía de carencia, de no sentirse suficiente, de sentir que se nos cierra una puerta y no somos invitados a pasar del otro lado, en donde está el calor humano, en donde está el reconocimiento de que somos valiosos, pero que al mismo tiempo eso tiene que ver con la propia percepción, ¿no? Con el o haber creído eso en algún momento y haberlo llevado como etiqueta, que es esto que se pide que reconozcas que tiene una fecha de vencimiento, que es hora de darte cuenta que la etiqueta de no soy suficiente y necesito hacer cada vez más cosas para conectar con otros, para entrar, para atravesar la puerta, ¿no?, ingresar al calor del hogar, es lo podés hacer con lo que sos hoy, con lo que tenés hoy. Entonces es esto lo que se está pidiendo, como limpiar y purgar, porque me mostrás que el deseo es el 10 de copas, es una conexión, un estado de plenitud emocional. Acá me lo mostrás con respecto a un otro. Entonces tiene que ver esto con cómo podés abrirte a la simplicidad de ser, a que eso te lleve a un flujo que te conecte también con personas que se manejan desde esa misma energía, ¿no?, que simplemente son y que no necesitan como crearse un personaje ficticio, estas técnicas artificiales de las que hablaba Picasso, para encajar con lo otro. Entonces siento que en esta información en referencia a los cuadros, es como si vos estuvieras mirando un cuadro hiperrealista y estuvieras comparando con lo que dibujaste vos y bajándole muchísimo el valor, porque no llegás a hacer lo que otras personas hacen, a tener ese nivel de creatividad en esta metáfora del arte, ¿no? Pero eso trasladado a cualquier aspecto de tu vida. Y diciendo esto aparece la energía del diablo, que la energía del diablo nos ata y nos genera patrones repetitivos, porque nos ata a una creencia, porque nos ata el miedo, y el miedo es lo que siento más fuerte, es como al sentir que no sos suficiente, y probablemente con respecto a una conexión sea alguien que exista como tal, que está en tu deseo comunicarte con esta persona, o está en tu deseo expandir tu sentir, conectar con otros o encontrar a alguien con quien compartir. Lo que bloquea, lo que genera como una tensión en el flujo de la energía, es todo esto, ¿no? Es el sentirme menos y preocuparme y cansarme y agotarme en esa misma conversación interna que estoy teniendo, ¿no? ¿Qué me digo al respecto de cómo me siento y cómo me veo yo? Entonces eso es lo que bloquea la visión, lo que te hace ponerte esta venda en los ojos y lo que no te permite ver las cosas como son. No es como vos lo estás viendo, es como si fuera ese el mensaje. Es permitite verlo desde otro lugar, permitite, así sea como un ejercicio lúdico y como si fuera el pintar de otra forma, permitite como correrte de la línea en la que estás. Así sea por un momento, inventando la situación, permitite descubrirte a vos como con otros ojos, quitándote esas vendas, porque me hablan de esa posibilidad del amor. Es un as de copas y es expansión de amor desde la conexión con el espíritu, con tu esencia. Voy a ver con unas palabritas claves que tengo acá si hay algo más para aclarar respecto a esta situación, o si el mensaje es este.
hablan como un trauma emocional y que eso lleva a poner límites y rigidez en tu percepción y en cómo te moves vos con respecto a otros. Puede ser consciente, puede ser inconsciente. Probablemente por esta misma energía que veíamos del 9 de bastos, de este guerrero herido, ese trauma, ese recuerdo con lo que en alguna vez te hirió, hizo generar estas estructuras de lo que creíste que era preservarte y cuidarte de las posibles ataques, ¿no? De la forma que sea, de los posibles dolores de la vida. Es como andar con un casco constantemente por miedo a caer y golpear la cabeza, ¿no? Una cosa así. Entonces, es necesaria esa rigidez de la que se habla, es la que estaba presente en este símbolo de la canción, ¿no? De esta conexión de soltar las riendas y dejar de querer controlar vos, y que por otro lado lo que equilibra esa energía es el amor. Entonces hay algo de que permitas entrar el amor. No sé si hay un obstáculo, y ese obstáculo tiene que ver también con el enojo, con la rabia, y que antes, conectando, meditando con tu energía, había salido en el oráculo esta carta que es eso mismo, enojo, rabia. Y me reía cuando salió esta carta porque como estoy sentada acá afuera, hubo un momento en donde tenía unas avispas dando vuelta. Entonces, ¿qué más hay acá? Como una necesidad de reconciliarte con la propia emoción, porque quizás ese enojo no es externo, quizás ese enojo es con vos misma, con vos mismo, por algún comportamiento, por alguna situación por la que ya pasaste, y que eso te está llevando a, por un lado, querer evadir el conectar con esa sensación de nostalgia respecto a otros tiempos o a otros momentos en donde te permitiste ser quien eras. Es como si la rabia, el enojo fuera el obstáculo que te permite conectar directamente con tu emoción, que te permite actualizar lo que estás sintiendo hoy. Me aparece esto de tijeras, algo que es necesario cortar para que suceda la magia, para que conectes con lo que te corresponde, para que dejes entrar la información que te quiere mostrar como el camino, ¿no? Esa información es interna, esa información es la conexión con vos, con tu espíritu. Y hay un deseo de participación, acá está la avispa dando vuelta. Hay un deseo de participación desde el corazón, una energía que te está pidiendo moverte desde lo que sentís y dejar esas emociones viejas, reconocer que pertenecen a otro momento de tu vida y que no necesitas seguir cargándolas ni llevándolas a ninguna situación nueva, ¿no? Entonces, es como una necesidad también de soltar la comparación. No hay nada que tengas que demostrar ni demostrarte a vos. Y como cuando permitas realmente entrar en esa sensación y en confiar que el amor ya es suficiente, en confiar que el amor ya es el puente y que no necesitas hacer más nada que amar y amarte y estar en armonía con quien sos sin pretender ser otra persona, que implica todo el tiempo negar tu esencia, que implica como tener voces internas que no sé, apenas te levantás a la mañana te digan que no valés, que no sos suficiente y que no vas a conseguir lo que querés. Esto es lo que se muestra como que bloquea
una toma de decisiones, un movimiento, como si mostraran una encrucijada en donde lo que te frena es eso. Si te sentís que estás repitiendo un patrón, que volvés a una misma situación en donde no sabes qué camino decidir y de alguna forma siempre terminás decidiendo un camino que está vinculado a el resguardar tus emociones, al no hacer visible lo que sentís, al no exponerte desde la transparencia de tu corazón, si te das cuenta que de alguna forma siempre elegiste ese otro camino, es porque en este momento se te da la oportunidad de tomar el opuesto, del tomar el que realmente se alinea con quien sos y el que te permite purgar ese enojo, sea con otros, sea con la vida, sea con las circunstancias, con los resultados, para volver a casa, para volver a tu eje, para volver a tu centro. Lo que siento acá y llega en este momento es que hay un camino que te aísla, pero te da la razón. En ese camino, en esa bifurcación, quedás aislado, conectando con el yo tenía razón, pero ese yo tener razón es alimentar esta falsa creencia de escasez, de no ser suficiente, de que las cosas siempre te van mal, que no sé, como esta negatividad, esto que de alguna forma creíste en algún momento y que uno de los caminos te va a dar la razón, porque es como seguir alimentando esa misma visión, y el otro camino te va a generar incomodidad y te va a conectar al miedo y te va a conectar como a la necesidad de romper con esa estructura mental, de romper con esa idea y poder limpiar como la oscuridad y salir de esa tormenta. Y ese camino, que es el que va a como guiarte a una nueva versión y a esa purga de lo que ya no sos, es el que te conecta con el amor, en la versión que resuene para vos, el tipo de vínculo que resuene para vos. Pero para eso es necesario como atravesar la incomodidad de romper el cascarón viejo y de no reconocerte, de ver tus acciones, de ver tus movimientos, de ver lo que estás pensando y de cómo te estás sintiendo y no reconocerte. Pero en ese proceso es importante no juzgar esas nuevas actitudes, porque son como energías que se están limpiando y que te están permitiendo que salga tu verdadero ser. Y hay como una parte importante en vos que es como si sintiera que vos ni conocés, ni te reconocerías, ¿no? De lo diferente que se siente a cómo te venís comportando y manejando en este momento. Entonces, para permitirte entrar en esa, que no es una versión, sino que es tu núcleo, esto que hablábamos del capturar la esencia, es necesario que te permitas atravesar la incomodidad, porque el otro camino es seguir como por lo mismo y seguir evadiendo y seguir escapando y dejando atrás situaciones, pero para que te dé esa falsa comodidad y esa falsa seguridad de yo tenía razón y yo sabía que esto no era para mí y yo sabía que no tenía que abrirme ni compartirme con alguien. Entonces eso es lo que siento para este mensaje. Espero que te haga sentido y si resuena que sea un disparador para tus propias reflexiones.